se canse de entregarse. Oh Señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más, aquí estamos con ustedes, el señor Eugenio y un servidor, para compartir nuevamente alguna reflexión en este día. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a Dios, nos encomendamos a Él y pedimos las luces del Espíritu Santo para que tanto a nosotros como a ustedes también esta charla, este encuentro que tendremos, pues nos ayude a seguir descubriendo caminos y nos anime a seguir el camino del servicio y la evangelización de los pobres. Desde esa creatividad, ¿sí? Desde esa inventiva que San Vicente nos pide que tengamos, porque el amor es inventivo al infinito, ¿sí? Vamos a escuchar dos pasajes de la palabra de Dios que nos van a introducir en este tema que lo hemos titulado, así como ustedes lo ven ahí en su pantalla, ¿sí? Ese título que hemos puesto ahí, una expresión de la solidaridad vicentina, ¿sí? Desde luego es un proyecto de esta familia vicentina de Occidente, es decir, del estado de Jalisco, y muchos voluntarios y otras personas. Bueno, ya hablaremos de él, ¿sí? Vamos pues a escuchar y a meditar dos pasajes de la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, colocando las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era inmigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Después dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era inmigrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, emigrante o desnudo, enfermo o encarcelado y no te socorrimos? Él responderá: les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí.
Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto que acabamos de escuchar lo encontrarán ustedes, seguramente pues muy conocido ya. Es capítulo 25 de San Mateo, versículos del 31 al 45. Pasaje bastante claro en donde vemos dónde se juega nuestra salvación eterna, en el amor efectivo hacia aquellos más necesitados. Se juega desde la solidaridad, desde la caridad, desde el hacerse prójimo de quien nos necesita. Hay otro texto también quizás mucho más breve, es prácticamente un versículo, y este versículo pues nos va a ayudar a centrarnos mucho más en lo que queremos platicar esta tarde y en lo que queremos también presentarles como una pequeña obra que Familia Vicentina ha realizado en esta zona. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Sí. Es Lucas 2:7. Estando ellos allí, les llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada. Quedemos con estas palabras. Fue recostado en un pesebre entre animales, porque no hubo lugar en la posada, en una casa. ¿Sí? Podríamos leer también otro pasaje, o sea, Jesús juntamente con María y con José sufrieron lo que es la migración. Fueron también personas que tuvieron que salir del país a causa también del miedo de Herodes. ¿Sí? Sí, por la inseguridad. Como hoy también lo estamos viendo, ¿sí? Hoy seguimos viendo estas mismas situaciones que nos hablaba tanto el Evangelio de San Mateo como este texto de Lucas 2:7. Seguimos viendo personas sin comida, sin ropa, en la calle, personas que pues también viven sin hogar. ¿Sí? Nosotros somos parte de una familia que llamamos Familia Vicentina. Familia Vicentina que está extendida por el mundo en más de 150 países, si no me equivoco, 162 países es donde estamos presentes. Los miembros de la Familia Vicentina, congregaciones y asociaciones que bebemos de un mismo espíritu, de un mismo carisma heredado de San Vicente de Paúl, ¿sí? Y un carisma que nos lleva a vivir con un estilo de vida que llamamos así, estilo sencillo, humilde, mortificado, paciente y sobre todo apasionado por la evangelización de los pobres, como San Vicente la entendió, la evangelización que abarca pues las dos dimensiones de la persona, su dimensión corporal, física, y su dimensión espiritual. ¿Sí? Bien, esta familia vicentina desde hace algunos años ha buscado trabajar en tres cosas. Primero, en conocernos cada vez más entre las distintas ramas, asociaciones, congregaciones, conocer la riqueza que unos y otros tenemos, riqueza que nos hace diferentes,
pero que por tanto al ser riqueza nos enriquece. Sí, es sumar, ganar, ganar. Las hijas de la caridad ayudan mucho con su carisma, con su forma de seguir, con su forma de actuar ante la caridad. Los padres vicentinos, las juventudes marianas, la medalla milagrosa, las voluntarias vicentinas, los caballeros de San Vicente. Cuando logramos en conjunto hacer una obra, es mucho más fuerte, mucho más duradera, más a fondo, porque nos complementamos. Sí, porque es lo primero que buscamos, hemos buscado y seguimos buscando, es que seguirnos conociendo y conocer la riqueza que tenemos cada quien. Luego también otra de las cosas importantes que en Familia Vicentina vamos buscando es tener algunos momentos de formación en común. ¿Por qué? Porque el carisma es común, aunque luego cada una tenga sus especificaciones. Por ejemplo, la medalla milagrosa, pues una espiritualidad mucho más centrada en la Santísima Virgen María, desde las apariciones a Catalina Labouré, en fin, pero siempre tenemos elementos comunes, y entonces es ahí también donde buscamos momentos de formación, porque son claves para poder servir a los pobres. Y la tercera cosa que también tenemos que estar muy pendientes es conocernos, formarnos para proyectarnos en un servicio a los pobres, en colaboración. Es cierto que cada rama, cada asociación o congregación tenemos nuestros propios proyectos, ¿sí?, de evangelización o de servicio. Sin embargo, hemos visto que somos una riqueza como familia, entonces buscamos también hacer proyectos de servicio al pobre, sea de evangelización o de caridad a los pobres, pero en colaboración, ¿sí? Y poder así llegar a una cuarta experiencia, a un cuarto momento, que es la celebración. Es decir, cuando nos conocemos, cuando nos formamos juntos, cuando hacemos algo en común, tenemos algo que celebrar. ¿Sí? Sí. La vida, la vocación, lo que Dios va haciendo a través de nosotros hacia los pobres, y sobre todo también convocando a los pobres para que sean parte de esa celebración. Sí, son la parte indispensable, son la parte importante para Dios. Ellos son los que nos enriquecen, porque nos ayudan a dar lo mejor de nosotros y a poner sobre todo el trabajo, el esfuerzo, el dinero en donde de veras le agrada a Dios, en donde están sus preferidos, los pobres. Y en ese sentido, todo lo que hemos estado hablando, el único que tiene como cosa común es la caridad. Y San Vicente era muy exigente en la caridad. Él decía, caridad no nomás es dar limosna o dar el diezmo o ayudar predicar. Así. O el otro extremo, sí, que era predicar. Entonces siempre tenía que ir en igualdad, lo material, lo espiritual. Y en ese sentido la familia vicentina sigue trabajando en las dos líneas. Decíamos que de lo que estamos hablando es de caridad que enriquece al pobre y que enriquece a los que hacen una obra para ayudar a los pobres, porque los principales beneficiados somos nosotros, porque estamos asegurando, por decirlo de algún modo, puntos buenos a nuestro favor, para el momento de ser examinados en el amor, porque pues el juicio final no nos lo están diciendo de otra forma, de que tantos pecados cometiste y te vamos a llevar una lista y aquí están todo lo que hiciste, ¿no? Como que lo deja a un lado Jesús y nos dice, ¿me amaste o no me amaste? ¿Me serviste o no me serviste? Entonces va a ser examinado en el amor. ¿Qué fue lo que hiciste por amor? No por conveniencia, porque a Él no lo engañamos. A veces tratamos de engañarnos nosotros con las intenciones con las que hacemos las cosas, pero Dios, que ve lo oculto, no lo podemos engañar. Entonces, San Vicente tenía en el fondo esa visión de que entre más ayudes a los pobres, más estás ayudando tú. Que los dos salen ganando. No es cosa de que nomás los pobres ganan o no nomás yo gano desde las obras que estoy haciendo.
tenían que estar los dos, ganas tú, gano yo, te esfuerzas tú, sufro yo, pero siempre tenía que ser en conjunto. Claro. Sí, y San Vicente tuvo una visión muy bella sobre lo que es la colaboración. Quizás esta dimensión de San Vicente de la colaboración pues fue de los años 1996-98 cuando comenzamos a tomar una mayor conciencia de la riqueza que somos nosotros como familia vicentina y comenzamos a crear lazos de amistad, lazos en momentos de formación, de conocimiento, de celebración, y así hemos venido caminando, ¿sí? Pero hay algo que marca esta motivación del por qué nos juntamos nosotros. San Vicente, si algo buscó también fue la colaboración con las distintas ramas que él había fundado, ¿sí? Quisiera que, para no estar hablando yo nada más, quisiera que nos leyeras estos 3 párrafos que tenemos aquí en este folleto, ¿sí? ¿Dónde nace? ¿Dónde se inspira los proyectos que hoy estamos realizando en la familia vicentina? Y dónde se inspira también el sencillo proyecto que hemos hecho también nosotros aquí en esta zona occidente de familia vicentina. Al considerar cómo podríamos trabajar juntos hoy en una respuesta práctica al sinhogarismo, nos inspiramos en el trabajo de colaboración de la familia vicentina de hace casi 400 años. Es decir, cuando San Vicente comienza, ¿sí? Nos inspiramos en una acción que él realiza también en su momento. Comenzó cuando Luis XIII asignó a Vicente de Paúl el equivalente a $1 millón como donación para la misión de su congregación en 43. Vicente eligió usar el dinero para construir 13 casas pequeñas cerca de San Lázaro, la casa madre de la congregación de la misión, para cuidar a los niños abandonados. Los gastos corrientes de estas casas fueron asumidos por las damas de la caridad, mientras las hijas de la caridad cuidaban a los niños. Al trabajar juntos, la familia vicentina ayudó a miles de niños que de otro modo habrían muerto en las calles. Si nos damos cuenta cómo hay alguien que da ese dinero, Luis XIII, ¿sí? San Vicente de una manera creativa dice: aquí tengo pobres a mi alrededor de mi casa, San Lázaro, que era la casa donde él estaba con los misioneros. Entonces dice: construyamos 13 casas, ¿sí? Que fue para lo que le alcanzó en ese momento, ¿sí? Sí. Y involucra a las damas de la caridad, hoy voluntarias vicentinas, las involucra para que los gastos corrientes ya de la casa corrieran por cuenta de ellas, ¿sí? Y involucra a las hijas de la caridad para que estén en el trabajo también directo con los niños, con todos aquellos niños que fueron hospedados y las familias que se hospedaron en aquellas casas. Una de las cosas que pasa desapercibido normalmente y tiene años, es más siglos sucediendo a San Vicente, es que muy poco se habla de la capacidad que tuvo para que esos que no caben por el ojo de una aguja se involucraran y vivieran el evangelio desde tener unos negocios muy bien remunerados, pero evangelizando a los pobres. O sea, se ocupaba lana para hacer las cosas y él involucró al mismo rey. O sea, no era cualquier cosa lo que San Vicente movía. Y aparte no era nomás sacarles dinero, porque eso pues ahorita suena así como que pues hay que buscar un mecenas y que él ponga la lana y nosotros hacemos la obra. No, era ayudarle a esa persona a que su negocio sea sustentable, pero que dentro de ese organigrama que tenía ahí, sirviera a los pobres. Uh-huh. Es decir, hoy en día, por ejemplo, un ejemplo claro, oye, hay que hacer una zanja aquí, pues el trascabo
la manita de chango que le llaman esas máquinas para hacer la zanja, me cobra 500 pesos la hora. Y se lo avientan en un día. ¿Sabes qué? Despide la máquina y tráete a 500 hombres que hagan la zanja, ganan su salario, a lo mejor nos tardamos tantito más, pero es una forma de caridad organizada. Y San Vicente en ese sentido se las gastaba, pero... Sí. Seguimos leyendo otro poquito y comentando de esta motivación primera que nos lleva a hacer obras efectivas. Pero esta asociación vicentina hizo mucho más por las personas sin hogar. Proporcionó ayuda a las personas desplazadas de la zona de guerra de Alsacia de Lorena y apoyó y albergó a refugiados que huían de la zona de batalla. En 1652 dispuso el hospicio, el nombre de Jesús, para albergar, vestir, alimentar y capacitar a las personas mayores que vivían en las calles o en los barrios pobres de París. Fue responsable del lanzamiento de Les Petites Écoles, las pequeñas escuelas, que llevó los dones de alfabetización, aritmética y educación a los pobres, permitiéndoles escapar de la pobreza intergeneracional que a menudo terminaba en el sinhogarismo. Vean de nuevo, San Vicente, prolongó su experiencia de las 13 casas a otras obras y siempre en colaboración, que en ese tiempo con quien contaba así más directamente era con las damas de la caridad y con las hijas de la caridad. Claro, habría muchas otras personas involucradas, pero así como grupos fuertes, estos dos eran sus brazos derechos con los que podía realizar las obras. Y vean cómo él fue muy lejos cuando está haciendo las cosas en colaboración. Hoy nos enfrentamos al mismo problema que enfrentó Vicente, pero a escala global. De los 7,000 millones de personas en este planeta, casi 1,200 millones no tienen hogar, sea porque han sido desplazados o viven en barrios marginales o están en las calles de nuestras ciudades. Muchas de estas personas son rechazadas en su mayor momento de necesidad. Un duro recordatorio de esas palabras que amortiguan la alegría de la narrativa de la Navidad, según San Lucas. No había lugar para ellos en la posada. Vean las cifras cómo han subido. 7,000 millones de personas que existimos en este planeta, ¿sí? 1,200 millones sin hogar, ¿sí? Y están invisibles, ¿eh? Normalmente la gente no se fija en ellos, pero los tenemos aquí en las periferias, los tenemos en nuestra colonia, los tenemos en nuestro municipio, los tenemos en nuestro país. Siguen siendo los desplazados. Simplemente el albergue de la venta del astillero puede dar testimonio cuánta gente está pasando, de los poquitos que llegan a esta parte, porque se reparten por la vía del ferrocarril desde el estado anterior y llegan hasta la capital y luego van de regreso para poder seguir al norte. Y esos son nomás los desplazados. Muchos vienen en camiones, no nomás en el tren. Sí. Y vas aquí al periférico, a la periferia, y están viviendo en casitas de cartón. Sí. Y donde quiera que ustedes vivan y estén escuchando esto, ustedes podrán también ir ubicando esos lugares donde están los pobres. Y que a veces, como decimos, pasan desapercibidos o francamente no pasamos nosotros por ahí. Sí, San Vicente quería que no nomás los atendieras, quería que te supieras sus nombres, sus edades, sus problemáticas, y que trabajaras tanto en ayudarles espiritualmente como materialmente. Sí, y desde esa creatividad y buscando acciones concretas, los coordinadores o los responsables de todas estas ramas de la familia vicentina a nivel internacional se reúnen ellos cada año.
evalúan lo que se ha hecho, cómo han caminado, qué proyectos hay que ir emprendiendo, qué problemáticas estamos enfrentando hoy, qué pobrezas nuevas van surgiendo. Bueno, todos esos son temas que manejan estos responsables internacionales de Familia Vicentina. Y en el año 2018, ya prácticamente a finales, en septiembre, octubre, comenzaron a vislumbrar un proyecto, ¿sí? Para los sin hogar, ¿sí? Inspirados en esto que ya decíamos de las 13 casas de San Vicente y en colaboración, lanzaron este proyecto. ¿Por qué no en los países comencemos con este proyecto? ¿Sí? Construir como Familia Vicentina, apoyar la construcción de 13 casas mínimo, tampoco no es un límite. Si pueden construir 200, qué mejor, ¿no? Pero construir 13 casas en colaboración como Familia Vicentina, y claro, también apoyándonos en voluntarios, en gente que pueda colaborar, etcétera. Entonces México fue el país, si no me equivoco, el país que primero lanzó y se puso en acción, ¿sí? Y se construyeron esas 13 casas, aunque después la Sociedad de San Vicente de Paúl se lanzó con otras más en otras comunidades, el estado de Morelos, ¿sí? En Hueyapan, ¿sí? Es un pequeño pueblo donde muy afectado por uno de los temblores de hace 2 años, 2018, por ahí 19, ¿sí? Entonces se construyen esas 13 casas, pero pues no nos quedamos satisfechos con esa obra. Y como también la Familia Vicentina en México pues está dividida por regiones, y nosotros aquí estamos en la región occidente, abarcando prácticamente todo lo que es Jalisco y Colima, ¿sí? Aunque haya 2 o 3 grupos nada más, pero de todas maneras son parte de esta región. Entonces nosotros también nos propusimos pues no construir 13 casas, vamos a comenzar por una casa, ¿sí? La Familia Vicentina Internacional pues ha construido ya lo que va desde el año 2019 hasta la fecha, decíamos 1826 casas. Y quizás les suene un poquito como que pues van lentos, porque hablamos de el 2018, lo que pasa que con la pandemia se frenó mucho, pero pues como dice el padrecito, tienes que ser inventivo y tienes que sacar la bronca, porque las personas sin hogar siguen estando sin hogar, se siguen mojando, siguen andando divididos, la familia llévate a las niñas para acá, los niños acá, y nosotros dormimos ahora acá, y con toda la inseguridad que eso representa para el núcleo familiar, papá, mamá, hijos, no estar juntos en determinados momentos, porque lo que los separa es la pobreza, no unas vacaciones, no una gira, no cosas así, es la pobreza, es el hambre, es la necesidad. Entonces se frenó un poco por la pandemia, pero fueron inventivos estos grupos que llevaron a cabo esa obra, fueron, mis respetos, bien inventivos, y lograron, a pesar de la pandemia, que se supone que todo tenía que frenarse, sacarla adelante. Sí, entonces aquí en nuestra zona, en nuestra región, de pronto nos llegó la noticia que una familia, papá, mamá, Javier, Marisela y 3 niñas, una de 12 años, otra de 9 y otra de 7, ¿sí? Les había llevado su casa, por decir así, que tenían en el río, construida de palos, tablas y cartones, y milagrosamente ellos pudieron salvarse, ¿sí?, de esa avalancha que les llegó por la crecida del río. Y entonces allí comenzamos a pensar qué hacer con ellos. Poco a poco fuimos viendo, primero pues sacarlos de ahí, albergarlos en otro lado provisionalmente, ¿sí? Y
pues hubo un señor que dijo: yo les ofrezco un terreno para que ahí puedan construir la casa para esta familia. Y así comenzó, ¿sí? Fue finales del 2019 cuando comenzamos a ver el terreno, a limpiarlo, ¿sí? Pero siempre fue en colaboración como familia vicentina y en colaboración también con la misma familia, porque eso fue algo muy bonito, ¿sí? De que no fue a hacerle la casa y decirles ahí están las llaves, ¿sí? Sino decirles vénganse, ¿sí? Y seguramente ustedes podrán ver en las imágenes que les vamos a presentar, podrán ir viendo pues cómo ellos se fueron involucrando en el hacer su casa, ¿no? Y por nuestra parte pues también buscar hacer actividades, sobre todo fueron rifas en las que pues nos involucramos las distintas ramas de familia vicentina de aquí de esta zona occidente, ¿sí? Y involucramos a muchas más personas también, pues vendiéndoles números. Sí, fue genial. Fue Sí. genial, muy bien organizados, vendían tamales, hacían rifas, en las kermés vender cosas, no sé si se me escape algo, para no ser injusto, realmente todos los que participaron con una calidad de corazón excepcional, de muy buena gana, involucrando al chino y a la esposa que se metieran pues el chino es albañil, ¿no? Entonces, El esposo. como si fuera contratado albañil, órale, vente y aquí te ganas tu semana y pégale duro, y otras cosas, pues que las hacía gratis, ¿no? Sí. De limpiar y de recoger y de pintar y de todo. La casa les quedó preciosa, Ya la estarán viendo también, sí. Pero pues eso fue la obra que pudimos ya hacer en colaboración, gracias a Dios. Y desde aquí pues agradecemos a todos los grupos. Aquí existimos en esta zona occidente, pues está la Medalla Milagrosa, las Voluntarias Vicentinas, la Sociedad de San Vicente de Paúl, las Hijas de la Caridad y los Misioneros Vicentinos. Unidos a todos estos ramas, pues estuvieron muchos laicos, muchas personas que estuvieron muy al pendiente de cómo iba la obra, de qué hace falta. Hubo también muchos donativos en especie, ¿sí? Que también pues nos ayudaron mucho para que esta casa pudiera terminarse, ¿sí? Como podrán ustedes ver, pues el centro de nuestro carisma vicentino, como el del Evangelio, es la caridad. La caridad que se mueve con distintas expresiones que van desde lo más elemental, o diríamos como desde lo más urgente hasta lo más integral, y la caridad que incluso te lleva a la trascendencia, la caridad que te va a llevar no solamente a la salvación material, corporal, sino a la salvación eterna, la salvación espiritual, ¿sí? Y eso es lo que buscamos, o sea, que no vayan separadas, ¿sí? Entonces, vamos a ir terminando. Te voy a dejar la palabra para que, pues, inspirados en ese capítulo 25 de San Mateo, presentemos prácticamente 5 expresiones de la caridad, desde la más sencilla y decir la más cómoda, pero también necesaria y en algún momento urgente, hasta la caridad del Evangelio, llevarte el Evangelio para que eso te lleve a donde queremos llegar un día, al cielo. ¿Sí? El primer nivel de la caridad es la limosna. Muchas personas toman esta parte como que le quitan la importancia, nomás que tenemos que estar conscientes que nosotros estamos formando a los más pequeños, a los que vienen atrás de nosotros. Desde
seamos tíos, abuelos, padres, cualquiera que están atrás de nosotros, ellos ven. Ellos tienen que empezar por experimentar ese contacto con el pobre. Entonces, entre los grandes existe mucho eso de no le des limosna, ¿para qué le das limosna? No sabes lo que ganan en ese crucero, ganan más que tú y que yo. O pueden decir, no le des, se va a drogar, ese dinero es para drogarse. Sí, ahí en ese sentido, eso llamaríamos la caridad asistencial, ¿sí? Asistencial, que lleva dos motivaciones importantes. Por una parte, vas a ayudar a la persona, y por otra parte vas a sensibilizar a quien lo está dando, sobre todo si es una persona pequeña. Y esa parte es la que tenemos que cuidar, porque luego nosotros nos quejamos de que se está cretinizando la educación, y si nosotros no enseñamos a los pequeños a sentir empatía por ese que está ahí andrajoso, mugroso, piojoso, o como le quieras llamar, ellos se van a hacer insensibles y nada más van a quererse acercar a los que están o como ellos o mejor que ellos en su vestir, en todo. Entonces, por eso decimos, es como el primer nivel de la caridad. Ahora, San Vicente decía, tienes que ser creativo. Si tú dudas que el dinero que le das va a ser para drogas, no le des droga. Lleva unas naranjas partidas para que no creas que las va a vender y le ofreces unas naranjas. Le enseñas a la persona que llevas contigo cómo asistir a esa persona. Estás dando limosna. Es el principio. Normalmente todos nos empezamos a enganchar con la caridad por ese lado, con ese primer nivel. El segundo nivel es la beneficencia. En la beneficencia no nomás ayudamos un día, que es en la limosna. Aquí podemos decirlo 2 días, 3 días, algo así, porque esto lo vamos a hacer de una forma en la que el pobre es ya asistido. No nomás le quitamos el hambre 1 hora porque le dimos 10 pesos y le alcanza para un refresco. No, acá ya es una forma más organizada. Sí, estoy apoyando una institución, un proyecto, ¿sí? Yo no me puedo involucrar directamente en ese proyecto, pero sí puedo apoyarlo, ¿sí? De alguna manera, entonces. Sí, eso es... y este es un nivel más perfecto de caridad que el anterior. Consiste en dar a instituciones dedicadas de forma estructurada y de forma como lo es el albergue de los migrantes, como es la Casa Betania, como lo es el asilo de los ancianos. Y quizás tú no te puedas involucrar en ir a asistir a los viejitos un fin de semana, ayudarles, cambiarlos, bañarlos, a prepararles comida o quedarte en la noche a cuidarlos, o en el albergue ayudándoles aquí a asistir a esas personas. Pero entonces tú ya das una lana y es esa limosna que tú das. Esa limosna que tú das le va a servir a esas personas, pero ya más integral, más a la necesidad que en realidad le estás ayudando a seguir adelante. Y además, o sea, estás haciendo red. O sea, ya lo estás haciendo en colaboración con otros, ¿no? Pero siempre buscando que de alguna manera conozcas esa institución y que en algún momento te puedas involucrar también, que de alguna manera en algún momento puedas tocar la realidad a la que estás ayudando. El tercer nivel que nosotros veíamos era la capacitación. O sea, ya ven que hay mucho el dicho de que no le des el pez, mejor enséñalo a pescar. Entonces es como ayudarle a esas personas a que puedan valerse desde una plataforma en la que ya les ayudaste económicamente y espiritualmente, a que ellos empiecen a involucrarse y estén al nivel de ti, de mí, del Padrecito. Ya todos. Es por ejemplo lo que está pasando ahorita a partir de ahora en adelante con el chino. Sí. El chino ya tiene un hogar. Diles quién es el chino, es Javier. El chino es Javier, al que le hicieron la casa en la venta del astillero. Él, en lugar de andar con los hijos regados y la esposa en un lado y él en otra, ya todos duermen bajo el mismo techo, no se mojan si llueve, tienen la seguridad de la casa.
tienen ya sus mueblecitos, ya duermen en cama porque pues tenían años que dormían en cartones y en costales y como fuera. Entonces, esa capacitación que se le dio a él de cómo hacer su hogar, se le ayudó, se le arropó, se colaboró con él, se le involucró. Él hoy en día está muy agradecido y él quiere ser parte hacia adelante ayudando a otros. Sí, y luego incluso la misma familia, a ella, a la señora, a las niñas, se les ha promocionado, o sea, ya ahora se visten, se peinan, se bañan, se arreglan. Es genial. Ya son otras personas. Tienen boiler y tienen agua para bañarse a la hora que quieran, con agua caliente, agua fría, y agua limpia en el tinaco. Claro que todavía hay que acarrearla, ¿no? Porque ahí todavía no llega ni el drenaje ni la luz todavía, pero pues están a un pasito de poner alambrado. Bueno, esa es la tercera etapa. La cuarta es la denuncia profética. Padrecito, nomás no te enojes. No, yo creo que Jesús mismo nos enseña también, pues no solamente, Él no se dedicó solamente a curar, a sanar, a curar, a dar de comer, sino también se dedicó a denunciar las estructuras injustas de su tiempo, estructuras religiosas, políticas, sí. El capítulo 23 de San Mateo, o sea, es un capítulo muy rico en esta manera de denunciar unas estructuras religiosas que realmente no le ayudaban a la persona a vivir su fe, sino todo lo contrario, le echaban cargas sobre ellos que ni siquiera los que las hacían, esas leyes, eran capaces de cumplirlas, sí. Entonces, esa es la actitud de Jesús, o sea, la denuncia valiente de frente a lo que es injusto, a lo que explota, a todo aquello que denigra a la persona, ¿no? El mismo Jesús también va a estar pues hablando fuerte contra las estructuras políticas de su tiempo, ¿sí? Podemos leer en el Evangelio aquella frase tan dura cuando a Jesús le dicen que no hablara así, porque entonces pues los romanos se iban a poner un poquito, pues así, se iban a sentir ofendidos. Jesús dice una frase muy fuerte: vayan, díganle a ese zorro que hoy y mañana y voy a seguir hablando la verdad. Entonces, esa es la denuncia profética, ¿no? El ir hablando la verdad, aunque luego pues muchas veces sea incómoda. O por ejemplo también recuerdo aquel momento de San Vicente, cuando pues aquella guerra civil interna que vivía Francia en el tiempo de San Vicente, y cuyo primer ministro pues era el culpable de todo lo que se estaba dando en el país, ¿sí? San Vicente mismo le hablará y le escribirá al primer ministro, Cardenal Mazarino, y le va a decir, sí, tírese del barco y Francia se salvará. Vean, sí, es usted el culpable de todas las guerras, desastres, pobrezas, miserias que tiene el país, ¿sí? Entonces, es la expresión quizás más dura, más difícil y más valiente, pero que en algunos momentos pues hay que hacerla, ¿sí? Y ahí es donde nacen los mártires. Sí, no por fanfarronear, nunca es por llamar la atención, y decirle algo a nuestro obispo, a nuestro cardenal o no, a las autoridades o a las autoridades civiles. Es poner el punto exacto, decir las cosas que se tienen que decir, pero para que todo sea mejor, para que mejore, para que los problemas sean solucionados. Hay que denunciar. Sí. El quinto nivel de la caridad no ayuda un día, no ayuda 2 días, no ayuda 3 meses. En el quinto nivel podemos decir que alivia de verdad la eternidad de una persona. Somos eternos para bien o para mal, entonces nos la estamos jugando aquí, que nuestra eternidad la pasemos muy bien
o nos vaya, pero como en feria. Entonces, el tercer nivel es evangelizar. La caridad, evangelizar. Primero, abriéndonos, platicando con ellos, con los que vamos a ayudar. De todos los niveles de la caridad, pero no les podemos decir que Dios es Padre si no nos sienten primero hermanos de ellos. Y un hermano, si te dicen, oye, que metieron al bote a tu hermano, vas y lo visitas y tratas de sacarlo y consigues dinero. Entonces, esa hermandad que de veras te mete en conflicto diario, eso es precisamente lo que es evangelizar en la caridad, ¿sí? Acuérdense, San Juan de la Cruz decía, al atardecer de nuestra vida seremos examinados en el amor. Sí. No en pretensiones, no en obras, no, en el amor. ¿Qué hiciste por amor? Sí, y en este sentido también hablamos mucho de los derechos humanos. Y muy bien dicho. Y ojalá que lo hiciéramos mucho más. Pero así como tenemos derechos humanos, yo siento que también tenemos derechos espirituales. Todos tenemos derecho a la salvación eterna. Y la salvación eterna es también algo que tenemos que ir ofreciendo a las personas que vamos sirviendo materialmente, ¿sí? Es su derecho y es mi deber. Y en su derecho está nuestra salvación. Sí. Si ellos ejecutan ese derecho, estamos asegurando nosotros una parte muy buena para nosotros. Sí. Y ese derecho, pues se los vamos a ir ofreciendo, dándoles este alimento, la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios desde la predicación, desde enseñarles y decirles que Dios los ama, pero manifestarles ese amor también con obras. Sí, porque lo que dice ahí es precioso, ¿no? Pueden leer todos los libros que tiene aquí y es hermosísimo. Es una historia de amor que no la vas a ver en ninguna película, porque han sacado películas, pero de una partecita de un libro. Pero si eso no se acompaña con obras, de nada sirve. Es como el que lee la Biblia pero no se compromete. ¿De qué sirve? Sí. El verdadero valor del cristiano es el compromiso, que demuestre el compromiso que tiene con una obra. Sí, es aquello del samaritano, ¿no? O sea, el sacerdote, el levita pasan indiferentes, es decir, pues hasta le sacan la vuelta, ¿no? Porque dicen, o sea, eso no me toca, yo tengo otros compromisos, yo tengo que llegar al templo, yo tengo que ir a ver tal familia o lo que sea. Pero el único que hace algo por él es el samaritano. Sí, y eso hoy en día mucha gente no lo entiende porque no se mete a buscarle con tiempo y eso. Los samaritanos estaban en guerra, o sea, eran odiados, no se podían ver, te negaban la posada si decías que ibas a Samaria y pasabas antes. O que si ibas a Jerusalén. O que si ibas a Jerusalén y pasabas, no te dejaban entrar, no te dejaban pasar una noche ahí. Por eso es significativo el hecho de que el samaritano le ayudó al otro y lo llevó abajo y pagó y dejó todo arreglado para que fuera bien atendido, ¿no? Eso hoy en la actualidad, ¿cómo es? O sea, que viene tu vecino que te retuerce las tripas porque es un desgraciado que te ha hecho 20,000 y dices, pues a pesar de eso lo ayudo como Dios manda. Como Dios manda. Tragándose unos orgullo. Está bien, no te quites todos los sentimientos que tienes a tratar de ser un santo. Sí. San Pablo, porque muchos creen que cuando empiezas a involucrarte mucho en las cosas espirituales cambia tu forma de ser y todo vas a ser ternura y buenas palabras y tranquilidad. San Pablo no, San Pablo seguía siendo bien atrabancado y duro y mal hablado y ¡ay, estos desgraciados! Pero haciendo la voluntad de Dios. Sí. Eso es lo importante. San Vicente decía algo muy importante y eso, con esto vamos a ir terminando. Decía, no hay mejor manera de asegurar nuestra salvación eterna que vivir y morir en el servicio a los pobres.
en una renuncia a nosotros mismos, el seguimiento a Jesucristo y confiados en la providencia. Para mí es una de las frases más bellas y que condensan mejor todo lo que es la espiritualidad de San Vicente de Paúl, su testimonio, su vida y el mejor proyecto que nos puede dejar, ¿sí? De ahí podemos armar realmente el proyecto para un misionero vicentino, para una hija de la caridad, para un miembro de la Sociedad de San Vicente, para un laico que incluso no ha llegado todavía a alguno de estos grupos nuestros, a los que también les estamos invitando. Anímense, contáctenos, necesitamos unir más fuerzas para poder servir a tantos pobres que nos necesitan. Necesitamos más creatividad y quizás la sangre nueva también traiga más creatividad a nuestros grupos. Sí, muchas ideas nuevas haciendo lo que San Vicente mejor hacía, seguir a Jesucristo desde la pobreza, pero no de la pobreza de espíritu, ¿sí? O sea, no podías malformarte para salir a servir a los pobres. Te exigía que te prepararas, te exigía que dieras el 100, y sobre todo, que tu vida fuera un evangelio. Pues vamos a terminar. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y ojalá que todo esto nos sirva, nos ayude, nos anime, nos motive, nos levante y seamos más fieles en el seguimiento a Jesucristo, como lo hizo San Vicente y como lo han hecho millones de personas en la iglesia y en nuestra familia vicentina. Señor Jesús, tú que quisiste hacerte pobre, haz que tengamos ojos y corazón para los pobres, y que te reconozcamos a ti en ellos, en su sed, en su hambre, en su soledad, en su desventura. Suscita en nuestra familia vicentina la unidad, la sencillez, la humildad y el fuego de la caridad que abrazó a San Vicente de Paúl. Danos fortaleza para que, fieles a la práctica de estas virtudes, podamos contemplarte y servirte en la persona de los pobres y un día unirnos a ti y a ellos en tu reino. Amén. Amén. Y que Dios nos bendiga, nos acompañe, nos proteja siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Adiós.